En este primer episodio, básicamente he hecho un cajetín de preguntas y respuestas a través de Instagram y he tenido 4 respuestas que voy a abrir por aquí en el PC y voy a empezar a contestar. Es muy probable que lo podáis ver por aquí en la imagen, en pantalla, que las haya subido, ¿vale? La primera pregunta es de Javier Gutiérrez /PT, que dejaré por aquí su perfil, y nos comenta lo siguiente. Comenta 3 enseñanzas que te dio tu experiencia preparante. Pues la verdad que es una pregunta bastante compleja, bastante difícil, es decir, que bastante difícil, ya que desde 2022 me he autoenseñado cositas a la hora de equivocarme quizás. Y este 2024 pues no me ha dejado de sorprenderme en cuanto a experiencia se refiere, en cuanto a la preparación. Ya en 2022, que fue la primera vez, pues fue un portazo enorme en cuanto a conocimiento y bueno, un poco inexperiencia, sobre todo a nivel de tarima y todo lo que viene antes. Pero este 2024 quizás haya sido más fuerte el golpe, básicamente porque pensaba que ya venía con una condición muy buena y me he dado cuenta de que siempre pecamos de ir de todavía tengo tiempo. En cuanto a una de las enseñanzas, podría decir que en España estamos muy cómodos en lo que se refiere a culturismo y culturismo de competición. Creemos que vamos bastante bien, vamos bastante sobrados y que hemos llegado a unos puntos de definición corporal buenos para competir, cuando la realidad es que si te paras a pensar, a ver físicos de culturistas naturales de fuera, estamos hablando de Europa, te das cuenta de que estamos por atrás. Quizás pondría por delante en ese listón Alemania, Suiza y Reino Unido en cuanto a esa experiencia que nos están dando por saco. Básicamente, me di cuenta sobre todo cuando fui a ANBF en Austria, en Linz, y fue llegar a lo que sería el backstage el día de la competición y sorprenderme. O sea, yo flipé de entrar allí en el recinto, que era una pasada. Tendréis el vídeo por aquí también. Pero el ambiente que se respiraba allí es totalmente diferente al que he podido vivir en los backstage en España. No porque sean peores en España, sino porque allí se vive el culturismo de otra manera. Lo vive la madre, lo vive el padre, lo viven los hermanos, lo vive su preparador que está allí con el atleta en este sentido. Y es un ambiente que te envuelve. O sea, a mí me daba envidia realmente llegar allí y pensar, hostia, esto lo quisiera yo para mí como atleta. Estaban todos involucrados, tanto la familia, que es difícil, obviamente, que te entiendan a ti como atleta, y como preparadores estaban allí, que eso no quita de que, bueno, que pueda ser mejor o peor el hecho de que te pueda acompañar tu preparador, pero yo creo que el ambiente que viven ellos está muy por encima al que tenemos nosotros en España. Estamos muy cómodos quizás, no es que seamos malos culturistas, al contrario, yo creo que estamos en los top 5, seguramente a nivel mundial estamos ahí, pero creo que todavía estamos muy por detrás o por detrás de, por ejemplo, estos 3 países. Me di cuenta del nivel de definición que tenían los chiquillos, porque a día de hoy para mí son chiquillos, de a lo mejor junior, menos de 23 años, que venían rajados hasta las trancas. Y creo que quizás una de las enseñanzas es, todavía puedes apretar más, siempre puedes apretar más, siempre, siempre, siempre. Y esto me di cuenta porque al final lo puse en práctica desde esa competición de ANBF hasta el final de temporada y me di cuenta de que sí. Yo competí en 2022 con el peso más bajo yo creo que el peso más bajo que di fueron 72,8 y este 2024, teniendo eso en mente, sabiendo de todavía puedes apretar, Héctor, o sea, todavía te queda kilos por quitarte, llegar a pesar 70 kilos. Para mí fue un paso atrás, realmente, porque pensar que durante el volumen que hice después de 2022 hasta 2024 inicio, el peso corporal que había ganado, yo pensaba que tenía una buena parte de masa muscular. A día de hoy creo que
me pasé realmente en cuanto a ganar peso corporal, porque no era una traducción literal que ojalá en cuanto a masa muscular se refiere. ¿Y a qué me remito? Pues que al final tuve que bajar más de peso para verme más rayado y no me vi tantas diferencias como quizás me podría esperar. Todos pensamos que una etapa de volumen al final te va a dar una cantidad de kilos en tarima tremenda, siendo atletas naturales. Es complicado porque al final verte quizás 2 años de volumen o de transición de una competición a otra, en la cual quizás esos 2 años no los vas a aprovechar a nivel de ganancia de masa muscular, porque te tienes que recuperar la definición y demás. Con suerte 1,5 kg o 2 kilos, dependiendo del nivel también y la experiencia que tengas, se tiene que notar una barbaridad. Para mí no había mejoras y uno de los aprendizajes quizás haya sido que siempre puedes apretar más. Otro de los aprendizajes es hazlo bien en el volumen. Siempre lo digo a todos mis chicos, por así decirlo, que la etapa del volumen es la más importante con diferencia. No hay que subir peso porque sí, tienes que ganarte ese aumento de las calorías y al final pecamos en muchas ocasiones de ver quizás un estancamiento en cuanto al peso, que no sigue subiendo, pero nuestro rendimiento sigue de maravilla, nos recuperamos, dormimos bien y demás, y nos empeñamos en subir peso en la báscula, ¿no? Venga, vamos a aumentar calorías. Al final estás tirando por la borda quizás un trabajo muy bueno y estás ganando en exceso de grasa corporal que después te vas a tener que deshacer de ella. El hecho de deshacerte de esa grasa corporal va a suponer más tiempo, va a ser una preparación más larga, entonces ¿para qué ganar ese exceso? Si puedes mantener una condición muy buena en el superávit energético que te permita estar en preparación el menos tiempo posible, mejor que mejor. Date cuenta que la preparación a medida que avanzas, más te vas cansando. Y una preparación larga es complicada de recuperarte. Propia experiencia, segunda vez consecutiva, en la cual llevo una preparación muy larga. Casi un año. Estamos hablando de que 10 meses y medio de preparación. A día de hoy estamos a enero, a mitad de enero, y todavía me siento muy débil. El año pasado, en 2024, comencé la preparación. En febrero, perdona. A mitad de febrero comencé la preparación para el primer campeonato la primera semana de septiembre. Quizás iba con más tiempo que en 2022, pero iba más pasado que en 2022. Entonces dio lugar a que no llegué ni de coñas ni de lejos a Salamanca, que fue el primer campeonato ese regional en ASN, que para mí fue un choque de realidad. Y como digo, otra de las enseñanzas es no te pases en el superávit energético de peso corporal y sí o sí, si ocurre, mete un minicut de por medio. El error quizás que cometimos esta última temporada fue el de no meter un minicut de por medio para reducir esos niveles de grasa y poder seguir con el superávit energético manteniendo una buena composición corporal. Al final no te puedes tapar por completo porque eso va a requerir más tiempo, más energía gastada innecesariamente. Como tercer aprendizaje, es que son tantos realmente que te puede llevar de una preparación, pero debes de tener una persona al lado que esté 100% contigo, que sepa realmente y que te tranquilice, porque aunque yo como entrenador, como nutri, como dietista, llámalo como quieras, tenga mis conocimientos para poder aplicarlos, en ese estado no vas a ser objetivo. Las emociones te juegan una mala pasada y aunque tú estés haciendo las cosas bien, tal y como las tienes en tu mente, necesitas de una refutación, de una persona que te diga ahí, sí Héctor, hazlo así porque lo estás haciendo bien, o que incluso te diga, oye, pues creo que es mejor esto. Y si yo estoy aquí para llevar tu camino, hazme caso, confía. Debes de tener una persona en la cual confíes mucho, muchísimo y que además esa persona, bajo mi criterio, haya sido competidor, que haya pasado en sus pieles todo lo que tiene que ver con la competición, o sea, durante la transición, o sea, desde el inicio, el día 1, que tú empiezas a prepararte, empiezas ese déficit calórico hasta el final, semanas antes, momentos antes, el día pre, el propio día de la competición, todo. Porque creo que si no tienes una persona que haya competido, que te ayude y que tú tengas la confianza necesaria,
te puedes perder y sobre todo mandar a tomar por saco todo una vez que termine la competición de lo mal que lo has pasado, de esa transición. Conforme a este tercer punto, ese entrenador que debes de tener, ese coach, llámalo como quieras, también puedo adjuntar que debes de tener mucha cabeza después de competir, o sea, después de terminar tu temporada de competición. Creo que debes de tener la cabeza más amueblada aún que durante la transición, porque no tienes objetivo una vez que termines de competir y se te puede ir la cabeza pensando en, pues como llevo 8, 10, 12 meses sin poder permitirme ningún tipo de comida fuera de lo que está el plan, irte al extremo contrario. O sea, ahora me va a dar el banquete máximo durante X días y te puedes perder. Entonces, creo que esa tercera enseñanza este año lo estoy llevando fenomenal. Ya no es porque no haya cogido muchos kilos después del último campeonato, sino porque a nivel de composición corporal, haciendo comparativa de 2024 y 2022 por show, estoy 1000 veces mejor. Tengo muchos kilos menos, obviamente, pero mantengo una muy buena condición. Todavía no estoy recuperado y en 2022, cuando terminé de competir, tardé hasta febrero de 2023 más o menos en recobrar esa energía y poder aplicar entrenamientos intensos, pero voy por el camino y creo que quizás sea una de las mejores enseñanzas de tener tranquilidad, paciencia y sobre todo cabeza después de esa temporada de competición. Aún así, cada competición, cada año que te prepares para competir te va a dar, bajo mi punto de vista, una enseñanza diferente. Tenemos, tanto Mel como yo, si hubiera puesto grabadoras cuando nos dábamos los paseos para llegar a los pasos todos los días en el caminito que hacemos de La Laja, creo que, saldrían podcasts de aquí tremendos, con un valor muy bueno, muy grande y unas enseñanzas a futuro muy buenas. No descarto al final ir hablando una a una de todas ellas, porque al final, como te digo, o sea, le puede ayudar a muchas personas lo que nos ha pasado a nosotros, no volver a, o no cometer esos errores realmente. Y bueno, al final, pues el fin último, ¿no? Que sería poder ayudar a todo el mundo a llegar a esos niveles de la mejor manera posible. Y ojo, competir no es salud, ¿vale? Porque mucha gente al final confunde el hecho de que yo sea competidor y luego a mis clientes que simplemente buscan una mejora de su composición corporal y salud, se piensan que yo estoy en el mismo plano y no. Al final hay un triángulo, tal cual, arriba salud, rendimiento, estético. Entonces, cuanto más te quieras acercar a uno, más te olvidas de los otros dos. Cuando yo voy a competir me acerco mucho al estético y descuido rendimiento y descuido salud. Pero bueno, no debes de, si no buscas competir, irte a estos extremos, ¿vale? Voy con la segunda pregunta, no sé si me habré explayado demasiado aquí. ¿Qué tal el ambiente en el nuevo gym? ¿Qué tal el ambiente en el nuevo gym? De Pablo. FT Pabli. Lo pondré por aquí también, la pregunta. Sí que es cierto que muchos ya sabéis que nada más empezar este 2025 buscamos una salida a donde estábamos. Básicamente porque ya llevamos muchos años en el mismo centro entrenando y ya no es que haya un mal ambiente per se, sino que estar allí pues no te motiva directamente. El ambiente quizás de las personas que estaban gestionando el centro en ese momento no era el más adecuado, aunque nosotros íbamos a nuestra bola. Pero luego era llegar al centro y ya pues tenías en la matraquilla que estaban ciertas personas que te fueran a molestar, digamos, porque al final la gente te para y cuando te tienen en cuenta, o sea, no es nada malo, no es nada bueno, pero el hecho de que te quiten o te roben tu tiempo, a mí me jodía, porque no podía ser esa persona a la cual dijera, o sea, con palabras, déjame en paz que voy a entrenar. Quizás con gestos sí, evitaba conversaciones y demás, porque al final a mí me resta tiempo y el tiempo es muy valioso. Y luego, por otro lado, creo que había llegado a una meseta en cuanto a rendimiento, podríamos decir. No porque tengas mejores o peores máquinas, más menos kilos, sino yo creo que ha sido un todo. El hecho de cambiar de gimnasio ha sido una decisión que teníamos ya en mente de hace mucho tiempo atrás, pero pues al final, terminando de competir, no era algo que nos fuera a venir bien. Entonces
decidimos terminar competiciones en donde estábamos, alargar al final porque ya estaba pago hasta que terminara 2024 y empezar en el Zenit este 2025. La verdad que el ambiente es muy bueno. Por el momento la verdad que no tengo quejas y tal y como me lo habían pintado, es un ambiente muy familiar. O sea, o sea, es que te ayudan. Oye, ¿cuántas te faltan aquí? Me quedan 2, pero si quieres turnamos. Con cualquier persona. O sea, puedes ver a la persona que más seria sea del gimnasio, el más grande del gimnasio porque está súper fuerte, súper grande, que vas y le preguntas y como si fuera tu colega de toda la vida. Y quizás esto en otros centros no lo he podido apreciar. Incluso en donde estaba, como digo yo, los chiquillos, la nueva generación, te ponía pegas para compartir máquinas o se pegaban tropecientas mil horas en un mismo ejercicio sin ningún tipo de sentido, que eso ya pues valoraban ellos qué tal. Entonces, para mí ha sido un cambio muy positivo en cuanto a ambiente. Bien, la verdad, por el momento pues somos nuevos allí y pocos conocidos tenemos, por así decirlo, o pocas amistades. Y luego en cuanto a maquinaria, o sea, la verdad que se nota cuando estás entrenando con maquinaria que está bien hecha. Yo he flipado bastante, sobre todo con las máquinas de espalda, con las tracciones, la tracción vertical que habréis visto por ahí, que he subido. Me flipa muchísimo porque cuesta donde tiene que costar y es muy fácil donde debe de ser fácil. O sea, no sé si me explico. El perfil de resistencia que tiene la máquina, y no es por ya irme a las nubes de qué es mejor, qué perfil de resistencia, porque eso es sobreanalizar. Pero ya que vengo de entrenar con un material quizás que es súper básico, súper normal, y que yo he tenido que ajustar en muchas ocasiones esa máquina a mí, irte a un gimnasio en el cual tiene o dispone de una maquinaria que te permita no tener que hacer malabares y entrenar y decir, joder, o sea, qué diferencia utilizar una máquina que realmente es buena. Para mí ha sido una locura, una locura. Y poco más, o sea, llevamos prácticamente 2 semanas y media. Nada más, y todavía pues nos estamos amoldando un poco lo que es el gimnasio, ubicación de las máquinas, dónde están cada cosa. Estamos un poco locos todavía, pero es cuestión de tiempo, por así decirlo, y poder sacarle el máximo jugo posible a este gimnasio que nos va a dar bastante ganancias de masa muscular, estoy completamente seguro. Vamos con otra pregunta de Álvaro García, si no me equivoco. En Instagram, albagarcar, lo pondré por aquí, obviamente, como el resto. Y me pregunta en este caso, porque estoy yo solo por aquí, ¿cuánto es el máximo y el mínimo de calorías en las cuales has estado tanto Mel como yo? Pues aquí se podrían llevar muchos la mano a la cabeza y a mí no me da ningún tipo de reparo de comentarlo. Vamos a empezar por lo más fácil, quizás, que sería la etapa de superávit energético, que todo el mundo se vuelve loco la cabeza. Y nos vamos a ir a datos que tengo en el teléfono móvil, porque, pues, como sabéis, yo registro macros, obviamente. Y nos vamos a ir a los datos per se. Termino el volumen en febrero del 2024. Estamos hablando de un consumo de calorías. Vale, podríamos decir que el punto más alto en cuanto a calorías que he consumido en el superávit energético, o sea, ha sido exactamente 4.660 calorías distribuidas en 70 gramos de grasa, 800 de hidrato, 210 de proteína. Sí que es cierto que hubo algunos días que me quedé más cerca de las 5.000 calorías. De media quizás podría decir que estaba en 4.660 calorías. Entonces, pico más alto del volumen, pico más alto de consumo de calorías en el superávit energético, cerca de las 5.000 calorías, más o menos redondeando, o de media, 4.600, 4.700 calorías. Sí que es verdad que tenía días altos y bajos, en los cuales a paridad de calorías, pues el día de entrenamiento le daba más cantidad de hidratos a la dieta y los días de descanso más cantidad de grasas, también por jugar un poco con lo que sería el sistema digestivo, no ingerir tantos hidratos y preservarlo básicamente. Calorías más bajas, también me tengo que ir a los datos y me voy a ir justamente a
En cuanto a calorías más bajas de esta última temporada de Soap, ha sido sobre todo de cara a el mundial que pasó en ICN, donde me hice pro. Y la semana anterior pues fue donde menos calorías toqué. Toqué la friolera de 1467 calorías los días de no entrenamiento. Quizás bien pautada por la sencilla razón de que tenía una dieta cerrada. Quizás este fue uno de los cambios que pudimos implementar con Jack para apretar y hacer quizás la dieta cerrada, en plan de tienes que comer esto sí o sí, sin tener que pensar en qué comer. Y sobre todo por el tema de las digestiones, me vino genial. A pesar de consumir 1467 calorías aquí como el punto más bajo, distribuidas en 35 de grasa, 90 de hidratos y 190 de proteínas, no lo pasaba mal per se. Sí que es verdad que es un consumo muy bajo de calorías, pero tal y como estaba diciendo anteriormente, al final pecamos de pensar que siempre vamos con una muy buena condición a competir, cuando realmente podemos seguir apretando. Recordemos, no es saludable, no es salud, buscaba estético. Buscaba quitarme esos kilos, sobre todo de las nalgas, que todavía me quedaban bastante, para poder lucir mejor. Al final lo conseguimos. Creo que por estos días estaba cerca de, pues dando los 70 kilos. Entonces, realmente tengo aquí ese día quizás como de los más bajos, porque al final las modificaciones eran muy pertinentes, muy, muy pobres, por así decirlo. Aumentábamos o bajamos lo que es la actividad, pasos diarios, también modificamos pasos, modificamos el cardio, los entrenamientos han sido igual, pero calorías más bajas para mí fueron 1400, calorías más altas 4660 calorías. En cuanto a Mel, calorías más altas no recuerdo, pero pasó las 3000 calorías, bastante. Y calorías más bajas, pues al final, muchos ya lo sabréis, pero ha estado durante mucho tiempo, estamos hablando de muchos meses en PSMF. Para quien no sepa qué es una PSMF, es una dieta básicamente de proteínas, nada más. Y estamos hablando de unas 800-900 calorías aproximadamente. O sea, quizás en principio le daba a ella reparo decirlo, pero al final el mundo de la competición no es que esté justificando el por qué haya consumido tan pocas calorías, porque detrás de ello ha habido una mala gestión por parte de quien nos estaba llevando en ese entonces durante nuestro superávit energético, y no ser objetivo de, oye, estás metiendo más grasa corporal de lo que deberías, y quitarte todo esto pues te va a costar un mundo. Entonces, si ya íbamos sin tiempo, ella quería hacer todo lo que estuviera de su mano para poder llegar a competir en la mejor condición posible. Entonces, pasó mucho tiempo en una PSMF, en la cual, pues como te digo, o sea, calorías más bajas, pues unas 800, creo que 700, 800 calorías lo más bajo. ¿Complicado o difícil? Sí, pero al final también cuando tienes un objetivo creo que no te da miedo a fallar. En cuanto a salud, obviamente se arrastraba en muchas ocasiones, pero como lo he dicho, ella es una guerrera, la verdad, porque es que se me saltan las lágrimas, la verdad. Por una parte, una rabia tremenda, y esto es que en algún momento habrá que sacarlo. Una rabia tremenda porque hemos perdido un año. Quizás yo lo salvé al final, pues con ese carnet pro, pero me da mucha rabia de que ella no haya podido disfrutar de este año de competiciones, por una mala gestión en cuanto al superávit energético, no ser objetivo la persona que al final nos estaba ayudando, y por ende vivir estresados desde, yo creo que a principios de verano, estamos hablando de junio, mayo, junio, ya ver que no llegaba. Y al final ha sido una temporada brutal en cuanto a eso. Y bueno, intentaré que ella se exponga, se cuente al final calorías más altas, calorías más bajas, porque al final, ¿qué más da, ¿no? O sea, que hablen si quieren hablar, pero no vamos a mentir. Y como digo, PSMF, lo más bajo que ha estado, prácticamente proteína, alta en proteína.
simplemente, ni grasas, o intentar las grasas menos posible, menos de 20, e hidratos pues entre 30 o 40 gramos de hidrato, normalmente menos. Y eso sería pues calorías más altas, calorías más bajas por el momento que hemos estado, ¿vale? Sí que es verdad que ahora mismo no soy consciente de las calorías exactamente más altas que tuvo Mel en ese volumen, ni la más baja exactamente, pero la PSMF al final eso, 700-800 calorías, yo creo que ni de coña las 900. Luego tenemos la última pregunta de Nathan GM Fit, que me había hecho por privado y después aprovechó para poder hacérmela mejor. Que esta pues es bastante extensa y tal y como me la pone aquí no se entiende, pero él me la escribió por privado y voy a leerla, ¿vale? Lo que me dice Nathan, intentaré también sacar capturas y mandarla, de hecho lo voy a hacer ya. Pregunta, ¿cómo plantear un macrociclo de ganancia de masa muscular? ¿Cómo empezar un volumen, intensidad, split, selección de ejercicios, rango de repeticiones? ¿Cómo pasar de un mesociclo a otro? ¿Y cuándo transicionar? ¿Qué debes ajustar o qué debes de tener en cuenta para el feedback a la hora de hacer todos estos cambios, ¿no? Cómo ejecutar ese paso de mesociclo, cómo cambiar la intensidad, cambiar rangos de repeticiones, aumento del volumen y nada, gracias de antemano. A ver, esto es una pregunta bastante compleja, compleja en el sentido de que hay muchas preguntas dentro de una misma pregunta. ¿Cómo plantear un macrociclo de ganancia de masa muscular? Pues al final va a depender de la persona, obviamente. Quizás si es una persona que acaba de empezar en este mundo, no vas a poder verlo porque es muy probable que tenga que ganar masa muscular de todos lados. Pero por ejemplo, a la hora de programar el entrenamiento para mí, Jack lo que hizo fue ver mis puntos débiles. En base a mis puntos débiles, generar un microciclo en el cual le diéramos mucho más volumen a aquellos grupos musculares que están rezagados. Por lo tanto, aumentando el volumen ahí, reduciéndolo en músculos que tengo más grandes. Por ejemplo, el cuádriceps no tiene prácticamente volumen. Entonces, primero debes de ver a la persona, ver cuáles son sus puntos débiles. Si es una persona completamente novata, olvídate de estar quizás volviéndote loco con la mejor selección de ejercicios, el mejor split, porque al final, por poco que haga, si nunca ha tocado una mancuerna, va a mejorar y va a ganar masa muscular de todos lados. Ahora, si quieres plantear un macrociclo en particular para una persona que tiene quizás el pectoral más rezagado que el resto de grupos musculares, pues básicamente le daría una mayor frecuencia, también cierto, y el volumen va a depender de la recuperación que pueda tener, bajo mi punto de vista. En cuanto a volumen, porque aquí la pregunta que hace es cómo empezar volumen, intensidad, split, que sería el microciclo, selección de ejercicios y rango de repeticiones. En cuanto al volumen, yo realmente comenzaría pues por lo más bajo que puedas tener. Por ejemplo, una persona completamente novata que nunca ha hecho un ejercicio, pues le pondría a lo mejor entre 3 y 4 series por algunos ejercicios, muy pocos ejercicios realmente, y que los repitas cada poco tiempo. Al final, una rutina full body, por ejemplo, 3 veces en semana, va a tocar, por ejemplo, un press de banca 3 veces a la semana, en el cual va a mejorar mucho y sobre todo a nivel nervioso. Después ya empezará a nivel muscular. En cuanto a intensidad, pues lo mismo. Va a depender de la persona, pero yo siempre al final opto por hacerlo con máxima intensidad. Si es primerizo, si acaba de comenzar a entrenar y demás, obviamente no, porque uno, no va a saber aplicar la intensidad y se puede lesionar. Entonces, quizás la intensidad en una persona que comienza sería algo medio. Oye, que te cueste un 6-7 sobre 10. Una persona que ya tiene experiencia, oye, vamos a morir. O sea, cuando ya te adaptes a ese split, ese microciclo, vamos a ir a morir. Vas a hacer todo lo que esté de tu mano para generar ese estímulo que te dé las máximas ganancias de masa muscular. En base a eso y el feedback que te aporte el atleta, agujetas, recuperación, estado anímico y demás, vas a tener que ir ajustando el volumen de entrenamiento. Vas a tener que ir ajustando si a lo mejor algún día en sí te pasas porque tienes o mucho volumen o mucho ejercicio y tienes que reestructurar un poco lo que sería ese microciclo. Entonces, cada persona es un mundo. Selección de ejercicios, al final no hay algo
establecido de que este sea mejor que otro. Hay mucha gente que se pone a sobreanalizar cuál es el mejor ejercicio sus cuádriceps, si es la sentadilla, si es la prensa, si es una péndulo, si es una jaca. Al final, ¿qué más da? Si tú disfrutas del movimiento, se adapta a ti y no tienes ningún tipo de problema, da igual. O sea, hablamos mejor, más que de selección de ejercicios, de patrones, de movimiento. Si tú quieres fortalecer, ganar masa muscular en el pecho, ¿cuáles son las acciones que tiene el pecho? X e Y. Pues vamos a hacer X e Y. El ejercicio, el que más rabia te dé. Rango de repeticiones, depende también. O sea, en qué etapa te estás encontrando a nivel de recuperación, a nivel energético. Estás en déficit calórico, estás en super energético. Y no es porque en déficit calórico tengas que hacer más repeticiones. No. Sino, por ejemplo, en mi caso, que vengo de la preparación y estoy más sensible o más propicio a que pueda tener cierto riesgo de lesión, porque no me sé controlar en el sentido de la intensidad, quizás me pueda venir mejor ahora tener rangos de repeticiones elevados con los cuales no pueda meter mucho peso. Sin embargo, conforme pase el tiempo, me haga más fuerte, sobre todo esté ya a nivel de salud correctamente y pueda al final aplicar la intensidad necesaria a los entrenamientos, es probable que en algunos ejercicios se bajen los rangos de repeticiones. Yo siempre trabajaré, creo que entre las 4 repeticiones y las 20. Va a depender mucho del ejercicio. Obviamente no voy a ponerte un peso muerto a 20 repeticiones porque te mueres, pero no te voy a poner un jalón unilateral en polea a 4 repes, porque es que vas a tener que coger un peso grandísimo y aparte lo vas a hacer fatal desde la número 1. Entonces, cada ejercicio va a tener su rango de repeticiones ideal, no está escrito en piedra. Soy más propicio a que los ejercicios multiarticulares o en los cuales podés mover más cantidad de peso, lo que haga sea utilizar un rango de repeticiones que vaya entre las 4 y las 10. Y los ejercicios más analíticos, al final, pues amplías ese rango. A lo mejor te puedes ir desde las 10 hasta las 20, 10-15 o 15-20, va a depender mucho. Entonces, creo que cuanto a eso, contesto a volumen, cuánto volumen al final vas a tener, va a depender de la persona. Intensidad, pues lo dicho, si es una persona que acaba de entrenar o si ya pues al final es una persona experimentada. Microciclo o los splits ideales, pues mira, yo creo que la mayoría de las personas, si están comenzando a entrenar, lo mejor que pueden hacer es un full body. Aunque mucha gente se piense que es un entrenamiento para personas novatas, yo estuve muchos años con un full body progresando una barbaridad. Y cuando ya no podía progresar porque la recuperación se me hacía un mundo, fue cuando dimos paso a otro split, que fue una torso-pierna. Yo creo que la mayoría de las personas que buscan realmente mejora de la composición corporal, salud y demás, pueden, y esto depende también de si es hombre o mujer, simplemente por darle más énfasis a un grupo muscular que le gusta más, podrían estar en una torso-pierna. Es cierto que después cuando la torso-pierna se te queda corta, a personas que vayan mucho más allá tienes que esparciar más aún ese split, ese microciclo, y puedes pasar a hacer una rutina de empuje-tirón-pierna, empuje-tirón en mujeres, una híbrida, como digo yo, torso-pierna, empuje-tirón-pierna. Te puedes imaginar lo que tú quieras, pero al final yo creo que la ideal para todo el mundo es una torso-pierna, realmente, y no entrenar más de lo que pueden recuperarse. Súper importante. Selección de ejercicios, contestado. Rango de repeticiones, contestado. ¿Cómo pasar de un mesociclo a otro y cuándo hacer una transición y qué ajustar? Pues mira, básicamente a mí, personalmente, no me gusta establecer un mesociclo de 6 semanas, 8 semanas, porque sí. Soy más partidario de hacer una estructura de entrenamiento, que la lleven a cabo, y sumar semanas. Obviamente tienes que tener feedback del atleta, de la persona que te esté diciendo, oye, pues me pasa esto, me pasa lo otro. Por eso el contacto es muy, muy, muy importante, y que la persona, al final, no tú como entrenador, sino el atleta, esté implicado también en todo esto y sea lo más transparente veraz posible. Porque si no es así, esto no va a ningún lado. En base a eso, pues al final vas a ir ajustando, haciendo microajustes a esa estructura que ya tienes planteada. Puedes subir las series, puedes bajar las series, aumentar el número de repeticiones, bajar el número de repeticiones durante. O sea, no tienes que esperar a ningún punto para hacer estas modificaciones. Ahora, cuando ya la persona te esté dando indicios de que la descarga es muy próxima, una descarga de entrenamiento que puede ser activa o pasiva, ya ahí sí que es verdad que de cara a volver a comenzar lo que sería la estructura,
puede ser la misma, o simplemente lo que hace es manteniendo la estructura, en plan, aquí va un empuje vertical y teníamos, por ejemplo, un press militar con barra de pie, ¿vale? Cambiamos el press militar de pie con barra y metemos un empuje vertical, pero desde un banco con la barra y desde pines. Por ejemplo, un empuje en el cual tú tienes la estabilidad del banco y quizás va a suponer menos fatiga, pero estás haciendo el mismo patrón de movimiento. O en piernas, por ejemplo, estabas haciendo la sentadilla libre con barra, pues vamos a pasar a, en donde tenías la sentadilla libre, vamos a pasar a hacer una jaca. Y no es por darle variedad, sino porque es muy probable que a lo mejor se encuentre con pequeños desafíos mentales en ciertos ejercicios y que por ende puedas cambiarlo, tenga molestias, sea un poquito ya imposible progresar porque al final la fatiga que le está generando, por ejemplo, el press militar con barra de pie a nivel de espalda baja es muy grande y por lo tanto, por ejemplo, si tiene al día siguiente una tracción, un peso muerto, ahí ya no está progresando, pero es por la fatiga que arrastra el día anterior. Hay que hilar también de un día para otro la fatiga que te pueda dejar, fatiga residual que te pueden dejar ciertos movimientos, sobre todo cuando las demandas de estabilización están presentes. Quizás esto en una persona muy novata ni te vas a enterar, porque al final necesitas hacerse fuerte, pero una persona que ya lleva tiempo entrenando te lo va a comentar. Y es probable que si no te lo comenta, pueda haber una merma de su rendimiento. Entonces, más allá de cuándo hacer una transición, yo esperaría la descarga, siempre. Una descarga de entrenamiento. Antes de la descarga, pues ya te irá comentando cómo va su rendimiento en ciertos movimientos. Y después de eso, pues tienes que valorar tú como entrenador, como profesional, si procede el hecho de cambiar a otras variantes, o si tiene el mismo ejercicio y quiere mantenerlo porque le gusta, lo que puedes hacer es modificar el rango de repeticiones o meter paradas. Por ejemplo, si venías haciendo un press inclinado con barra normal a un rango de 6-8 repeticiones, ahora puedes meter ese press pero con parada, o ese press y lo que hacemos es aumentar el rango de repeticiones. En vez de ser a 6-8, pues vamos a meterlo a 4-6, por ejemplo. Es otra de las cositas que al final podrías hacer para darle variedad, ¿vale? Yo personalmente prefiero hacerlo de esta manera que cambiar por completo la estructura, porque al final si yo venimos de una torso-pierna, todavía no lo he sacado partido, pero necesitas una descarga, hace la descarga, vuelves con la torso-pierna, vas a poder seguir progresando. Es cierto que va a haber como un pequeño retroceso porque no vas a estar al punto, sobre todo al nivel del sistema nervioso, no por pérdida de masa muscular, y después puedes seguir progresando. Si yo te cojo, vienes de una torso-pierna y te cambio la estructura por completo, estás 8 semanas con la torso-pierna, haces una descarga durante 2 semanas o semana y media, y cuando vuelves tienes una rutina totalmente diferente, date cuenta que vas a estar un par de semanas adaptándose a esa rutina para después sacarle provecho. O sea, nos vamos a ir mucho más allá y no le vas a sacar el jugo cuando ya tienes mecanizado, interiorizado esa rutina torso-pierna. Es mi opinión, ¿vale? De todas maneras, como todo en el mundo. En cuanto al paso de mesociclo, lo mismo, cambio de repeticiones, lo mismo, aumento del volumen, pues al final yo creo que el volumen va, es que esto tela, o sea, cuando aumentar o reducir volumen va en cuanto a la persona y su tasa de recuperación. Yo es muy probable que pueda tolerar más volumen de entrenamiento en ciertos grupos musculares y menos volumen de entrenamiento en otros grupos musculares. También es una cuestión de que quieres potenciar, ¿no? Pero como te digo, esto ya es hilando cada vez más fino y yo te diría que el 80% de las personas no lo necesitan. El hecho de hilar tan fino. Personas que al final ya tengan un bagaje muy grande y que quieran mejorar realmente y ya sea una puesta a punto de cara a poder competir, o una sesión de fotos o lo que sea, quizás sí, pero tampoco va a marcar la diferencia per se. Siempre y cuando al final estés estimulando ese grupo muscular, va a crecer. Si tú te enfrentas a un estresor como es el entrenamiento con cierta carga y lo superas, el próximo día le tienes que dar un estresor mayor y no estamos hablando de 5 kilos más, basta con 1 kilo más que va a someter el cuerpo a un estrés nuevo y se tiene que adaptar y tiene que mejorar y tiene que crecer y tiene que hacerse más fuerte y por lo tanto todo eso conlleva la ganancia de masa muscular. Entonces si tú te puedes recuperar de un volumen X y vas sobrado, perfecto. Hay ciertos indicios como puede ser el peso corporal, nivel de hambre, medidas corporales y demás,
que también te puedan dar lugar a, vale, todavía puedes tolerar un poquito más y vamos a hacer un aumento en las calorías porque al final el desempeño que tienes en los entrenamientos es muy bueno. Ahí puede ser, ¿vale? Ya ahí pues es cuestión de, no es echarle imaginación per se, sino que la persona te vaya comentando realmente a nivel de sensaciones. A lo mejor tú quieres especializar la espalda y tú tienes, me invento, 20 series semanales y acabas la semana bien, o sea, recuperado, sin ningún tipo de problema. Oye, vamos a aumentarle un poquito el volumen de entrenamiento a la espalda. Y luego llegas, por ejemplo, con 23 series semanales y te recuperas, pero oye, no es como antes. Vale, vamos a mantenerlo. A lo mejor llegas a tolerar ese aumento del volumen y tienes que volver a generar un aumento del volumen. A lo mejor no son 3 series semanales, a lo mejor aumentas una o le quitas de cierto grupo muscular y se la das a ese para aumentar ese volumen de entrenamiento en donde tú quieres potenciarlo. O sea, es que hay tantas maneras realmente y nada está escrito en piedra y nada es mejor que otra cosa. O sea, tú puedes hacerlo de una manera y yo de otra, ambos podemos llegar al mismo sitio de dos formas distintas. Como dicen, una realidad puede ser diferente para una persona o para otra, porque él lo ve de un punto de vista y yo lo veo de otro. Entonces, como te digo, o sea, aquí hay chicha, por así decirlo, en cuanto a tu pregunta se refiere. Y creo que no se me queda nada más por aquí. Vamos a revisar en Instagram porque al final fue por donde lancé las preguntas. Nuevamente, dentro de X tiempo volveré a subir esa encuesta o volveré a subir ese cajetín de preguntas para que puedan hacerlas y que puedas aparecer por aquí, por YouTube. Tu pregunta, tu curiosidad, lo que quieras saber realmente, ya sea de mí, mi split, mis comidas, mis calorías, mi día a día, mi descanso nocturno, mis estrategias para dormir mejor, mis hobbies cuando no estoy entrenando, por ejemplo, lo que quieras realmente, y sobre todo a nivel de nutrición o a nivel de entrenamiento, porque por un lado yo puedo mostrar mi conocimiento y a mí me gusta poder enseñar, y por otro quizás pueda ayudar a muchas personas con tu pregunta. Así que nada, no dudes en preguntar, que aquí estaré. No te olvides al final de darle un corazoncito aquí, suscribirte si no estás suscrito, porque al final a ti no te cuesta nada, a mí me ayuda bastante a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima edición. Espero que al final este episodio número 1 les haya aportado bastante. Me podéis dejar por comentarios preguntas también aquí, que podré contestar de cara a los siguientes vídeos. ¿Y qué os ha parecido? Si la respuesta era la que esperabas, a lo mejor a nivel de calorías necesitas más información, porque la verdad que se ha quedado un poquito corta la respuesta, pero es que a nivel de datos, no sé si a lo mejor querías saber selección de alimentos, estrategias para que no petara a nivel digestivo. Hay muchas cosas que pueden estar relacionadas con el sector de las calorías máximas que consumí y mínimas que consumí, que podría dar una charla aquí de vamos, horas y horas y horas y no me cansaría, eso sí, bebiendo agua porque se me seca que no veas la boca.